las 9 características de un discípulo de Jesús. 9 características de un discípulo de Jesús. Y qué bueno que usted esta mañana retome conmigo esta escritura. Ya hemos visto 5 características de un discípulo de Jesús. 5. Se las voy a mencionar. Usted que toma nota, usted que siempre está atento, a usted que le gusta estudiar, repasar en casa. Entonces, vamos a hacerlo. Vea, la primera característica es que no miente, que siempre dice la verdad. La segunda característica es no ofende, y si lo hace, se pone a paz rápidamente. La tercera característica es no hurta, sino que trabaja para bendecir y además para ayudar, porque es honrado. La cuarta es que no dice malas palabras, sino que de su boca solo salen palabras de bendición y de edificación. La quinta es amable y perdonador. En ese amable y perdonador vimos que no contrista al Espíritu Santo, y además de eso vimos cómo tiene dominio propio, es amable, misericordioso y perdonador. Así que ahora vamos a la sexta característica, y para eso vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de Efesios. Vamos a dar lectura al capítulo 5 de Efesios. Vamos a ubicarnos en el versículo 1 de Efesios del capítulo 5. Esta característica se llama vive en amor. Vamos a leer el versículo 1, después leemos el 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, tenemos esta característica de un discípulo, de un cristiano, de un seguidor de Jesús. ¿Cuál? Que vive en amor. Dios es amor. Eso dice la Escritura. Dios es amor. Y hay 2 palabras en el griego que se traducen. Hay varias, pero yo quiero referirme a 2. Hay 4 o 5 palabras en griego que traducen amor para designar diferentes tipos de amor. Aquí yo quiero hablar de 2. Uno que es filos y el otro que es ágape. Hay uno que de la palabra fila derivan algunos términos en castellanos como son filosofía, filatelia, filantropía y muchos otros fila. Y fila describe una atracción natural, un gusto, una predilección, una preferencia por algo o por alguien. El amor fila es provocado por el objeto o el sujeto al que se ama. Entonces, por ejemplo, usted dice: me gusta Eustacia. Me gusta Eustacia. Puede también usted decir: me gusta pescar. Me gusta pescar. ¿Cómo así? Es que el objeto, o no solamente el objeto, sino ese alguien, o el sujeto, mejor dicho, el objeto o el sujeto provocan ese amor. Entonces, usted ama con ese amor filos dependiendo del objeto o del sujeto. Por ejemplo, una persona que con usted se porta mal, una persona que es repelente, que es grosero, una persona que no lo trata para nada bien, usted a esa persona no la quiere, no la ama, porque no se da a querer. A veces escucha las palabras, ¿no? Oh, hermano, es que él no se da a querer. Mano, es que ella no se da a querer. Entonces, hay una tendencia del amor filos que es condicionado al algo o al sujeto, al objeto o al sujeto.
Dependiendo de si me gusta, dependiendo de si corresponde, yo lo amo o no lo amo. Pero en cambio el amor ágape es el amor que se brinda por la virtud del que ama. Vamos a marcar esta diferencia. El amor filos es el amor que se da dependiendo de la provocación que tiene el objeto o el sujeto. El amor ágape no depende del sujeto o el objeto, sino la virtud del que ama. Entonces, ágape es un amor inmerecido, sacrificial, un amor en orden al bien del otro, no pensado desde uno mismo, sino desde el bienestar de los demás. El que ama con amor ágape se sacrifica a sí mismo por ayudar a otros. Usted ve que el amor en 1 Corintios 13 empieza con una descripción bastante tremenda. El amor es sufrido. Es lo primero que dice. El amor es sufrido. Y es que ese amor de 1 Corintios 13 es el amor de Dios, es el amor ágape. El amor ágape de Dios constituye la esencia de Dios porque Dios es amor. Entonces, fíjate, el amor de Dios no depende del objeto o del sujeto. Si yo me porto bien, Dios me ama. Si yo me porto mal, Dios me ama, porque Dios es amor. No hay una condición en el amor de Dios. El amor de Dios no es condicionado. Él es amor y Él ama. Él no tiene distinción en el amor. No, es que a Juanchito lo ama al 20%, a Carlitos lo ama al 80%, a Julito lo ama al 90%, a Pepito lo ama al 100%. No, no, no. Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor no es condicional. No se trata de que Dios tenga amor, sino que Él es el amor. El amor forma parte de su naturaleza. Es uno de sus atributos principales. Cuando la Biblia declara que Dios es santo, esto implica que su santidad abarca la totalidad de su ser. No hay una mínima parte de Dios que no sea santa. Del mismo modo, al decir que Dios es amor, entonces nos están declarando aquí y revela que su amor es una parte constitutiva de todo su ser, de la plenitud de su ser. Dios es amor. Así que entonces el amor de Dios es tan grande como Dios es grande. Y su grandeza resulta inconmensurable. Así que el amor de Dios es inconmensurable. Es su amor hacia nosotros. Es muy grande porque Dios es grande. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios te ama, que Dios me ama, que somos amados por Dios. No con un amorcito ahí condicional. No, no. Somos amados con ese amor ágape, con ese amor sacrificial, con ese amor que no depende del sujeto, sino que es virtud del que ama. Sería imposible describir tanto la inmensidad como la intensidad del amor de Dios para con todos nosotros. Juan en el Evangelio define algo muy bonito y es: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué amor el que Dios tiene para con nuestra vida. Ese texto de Juan 3:16 revela muchas cosas. Ese amor revela algunas características del amor de Dios. ¿Cuáles? Por ejemplo, que el amor de Dios es acción. ¿Cómo así? Se demuestra a través de los hechos.
a través de los hechos. Ese amor de Dios que está allí descrito en Juan 3:16 es donación. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dio. Dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese amor es el amor que se da a sí mismo, porque es Dios manifestado en carne. Hay quienes dicen, no, qué amor tan grande el papá tiene, haciendo del padre una persona distinta al hijo. Entonces dicen, mire cómo nos amó ese padre allá, que dijo, los amo mucho, les doy a mi hijo. Y para algunos ese amor tiene explicación. Es decir, algunos dicen, no, claro, es que nos amó más que a su propio hijo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice en realidad es que Él mismo vino porque nos amó. Yo que hablo estaré presente. Yo mismo iré y lo salvaré, dice el profeta Isaías, hablando el Señor. ¿Y cómo así que nos dio a su Hijo? Sí, es que el Hijo es su velo de carne. El Hijo es su cuerpo. El Hijo es su manifestación. Eso es lo que la Biblia llama Hijo de Dios. Y nos dio, por eso dice, a su Hijo unigénito, porque no hay más. Es unigénito, uno del mismo género, único. No es el Hijo primogénito, es el Hijo unigénito. Así que es tomar la iniciativa, ese amor de Dios, que es acción, que es donación. Ese amor es tomar la iniciativa. El Señor nos amó primero. El apóstol Juan, que escribe en sus cartas, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es buscar el bien del otro, porque el amor de Dios busca el bien de los demás. ¿Cómo así? Para que el que en Él cree no se pierda. Mire, Dios buscando el bien nuestro, y ese amor es sacrificio. Está dispuesto a hacer el sacrificio necesario. Fue a la cruz por nosotros. Así que las características del amor de Dios es que es amor en acción, es que es donación, es que toma la iniciativa, es que busca el bien del otro y es que es sacrificado. Así que ese amor de Dios es maravilloso. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo o nos están diciendo de la característica número 6 de un discípulo o un cristiano? Que anda en amor. Mire, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire esa clase de amor. Por eso es que nos dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. El amor de Dios debe estar en nosotros. Y lo más tremendo es que ese amor de Dios, ese amor ágape de Dios, ahora habita en nosotros. Pablo declara que el amor, ese amor ágape de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice el apóstol Pablo, que ese amor de Dios fue derramado en nosotros. Por eso es que aquí dice, andad en amor. ¿En cuál amor? ¿En el amor filos o en el amor ágape? Debemos andar en el amor ágape. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestro amor humano es pobre, es limitado. Muchas veces es una mezcla entre amor y egoísmo. Pero qué maravilloso es descubrir que dentro de nosotros está el amor ágape de Dios. A veces nuestro amor es condicionado y condicional. Nuestro amor lo que declara es que definitivamente si la persona a la que nosotros decimos amar se porta bien, la amamos. Si no, la desechamos. Pero mire esta invitación. Imitemos a nuestro Padre. Es lo que dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestra gran vocación es representar a nuestro Padre dignamente sobre la tierra. El mundo conocerá a Dios a través de nosotros.
Oiga, el único reflejo que mucha gente tendrá de Cristo serás tú. El único reflejo que mucha gente tendrá de Cristo serás tú. Por eso debes comportarte a la altura. Por eso debes vivir en santidad. Por eso debes hacer las cosas bien, porque eres un reflejo. Alguno diría, la única Biblia que muchos leerán serás tú. No tendrán otra Biblia. Tú serás la Biblia de ellos por tu comportamiento. El mundo conocerá entonces a ese Dios a través de nosotros. Para que esto suceda, necesitamos nosotros definitivamente imitar a nuestro Padre en todo lugar, donde vayamos, donde estemos. Imitar lo que es, actuar como Él, amar como Él, perdonar como Él, servir como Él, ser pacientes como Él, ser misericordiosos como Él, compasivos como Él, generosos como Él. Es buscar el bien de los demás como Él lo buscó para nosotros. También no podemos dejar de decir esto. Es bendecir la gente, es consolarla, es animarla, pero también es corregirla y enseñarla. Porque Dios a quien ama, corrige. Porque Dios a quien ama, direcciona de una manera especial. Amar es dejar de ser egoístas, salir de nuestro individualismo, dejar de vivir, pensar y preocuparnos y ocuparnos únicamente de nosotros mismos. Eso es amar y eso es imitar. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ¿cuánto tiempo debemos andar en el amor? Porque ahí dice, y andad en amor. Debemos andar en amor las 24 horas del día. Andar no es dar un paso, sino un paso tras otro. Andar es caminar. No se trata de una experiencia aislada y puntual. No, pues yo tuve esta experiencia hoy que amé a un hermano, a una persona y listo. No, no. Yo debo andar, debo mantenerme. Hermano, pues vea, yo amo mientras se porten bien conmigo. Ay, porque el que me la hace a mí me la paga, hermano. No, no, ya no hay que pensar de esa manera, hermanos. Ya hay que cambiar esa forma de pensar, de actuar, de vivir, de decidir. Yo debo estar en amor todo el tiempo. El andar en amor es una experiencia continua. Es más, hoy pudiéramos llamarlo un estilo de vida. Es una manera de ser o de vivir. Es mi conducta. Andar en amor es amar siempre. Es un canal es un canal abierto del amor de Dios hacia las personas que nos rodean, ya sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en cualquier lugar. La gente debe conocer el amor de Jesús porque tú estás imitando y porque estás amando como Cristo te amó. Es lo que dice el texto. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Lo nuestro no es una mera imitación externa. Es imposible imitar a Jesús dadas nuestras limitaciones humanas. Nuestra realidad es esta. Cristo vive en nosotros. Oiga, Cristo vive en nosotros. No sé cuántos pueden escribir en ese chat en este momento con alegría y con declaración de fe. Cristo vive en mí. Escribamos eso, escribámoslo ahí en el chat, por favor. Diga, Cristo vive en mí. Es lo que el apóstol Pablo refiere a los Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Podemos andar como Cristo porque Él mora en nosotros. Es decir, que si yo humanamente quisiera actuar como actuó Jesús, es imposible. Pero si le permito a Él vivir en mí, Él que vive en mí actuará y vivirá, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso, gloria a Dios. Ya veo algunos aquí escribiendo y diciendo, Cristo vive en mí.
Qué bueno, que a veces cantamos esa canción que dice, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y es verdad, Cristo vive. Eso es una realidad maravillosa, pero es todavía mejor, más grande y más especial que Cristo vive y que viva en mí. Así que damos gloria a Dios, glorificamos al Señor. Gracias a todos estos hermanos que están escribiendo aquí. Veo un buen número en el chat de YouTube hoy escribiendo Cristo vive en mí. Aquí en el Facebook también veo gente declarando Cristo vive en mí. Y es que de verdad estamos gozosos porque Cristo vive en nosotros. Qué bendición, eso es una bendición, eso es una maravilla. Así que sigamos adelante, hermanos, porque hay que avanzar. Andemos en amor. Cristo nos enseñó, oiga bien lo que nos enseñó Cristo, que esto es lo que es bonito de comprender para llevarlo a la práctica. Primero, amar a Dios con todo nuestro ser. Amar a Dios con todo nuestro ser. Mire que una persona muy inteligente le preguntó a Jesús, oiga Jesús, usted que es tan inteligente y usted que siempre responde bien, yo quiero hacerle una pregunta. Y Jesús le dijo, pregúnteme. Y él le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo primero? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que Cristo nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro ser, pero también nos enseñó a amar a todos nuestros hermanos. Fíjense que Juan 13 declara, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Nos enseñó a amar a nuestro prójimo como Él nos había amado, como Él nos había amado, amar a nuestro prójimo, ya no solamente al hermano, sino al prójimo. Nos enseñó a amarnos los unos a los otros, no solamente como a nosotros mismos, sino como Él nos amó, como Él nos amó. Y aún, oiga lo que nos enseñó Jesús, nos enseñó aún a amar a nuestros enemigos. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros el día de hoy, hermano querido, hermana querida, al amar y al andar en amor como Cristo quiere que andemos. Este texto termina diciendo, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, oiga bien, a Dios en olor fragante. Así que hermano, le tengo una noticia, y hermana y amigos que están esta mañana con nosotros. Amar es entregarse. Amar es darse. Tú no puedes decir que amas al hermano si lo ves en necesidad y no le ayudas teniendo cómo ayudarle. Porque si no tienes es otra cosa. Pero si tienes cómo ayudarlo, hermano, el amor es una acción. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y una acción. El amor constituye una adoración de nosotros mismos. Primero a Dios y después a los demás. Yo primero me doy a Dios y después me doy a los demás. Lo que la gente está necesitando hoy más que ninguna otra cosa es que lo que nosotros somos en el Señor se sea entregado a ellos. Ellos lo sepan. ¿Qué somos nosotros en el Señor? Las personas que nos rodean se hallan carentes de amor, de amistad, de afecto y de alguien que se interese sinceramente en ellos. El que ama se entrega a la persona amada. Oiga, yo quiero decirle algo. En este tiempo en que todo el mundo busca lo suyo, ¿cómo necesitamos una iglesia que se levante amando de verdad y reflejando el amor de Jesús? Hay gente que carece de amor, de cariño, de afecto, de buen trato, de amabilidad, de generosidad, de gentileza. Hermano, y somos nosotros los llamados a dar eso.
Qué lindo que cuando vengan a nuestro culto, a las reuniones que tenemos, la gente que llega se dé cuenta de la fraternidad y del amor que hay entre nosotros. Qué lindo que cuando la gente llegue a nuestras reuniones perciba ese amor que hay en la iglesia y vea ese buen trato y vea ese cariño y vea esa amabilidad, esa cordialidad, ese trato amoroso. Qué bueno que cuando van a nuestras reuniones o nos ven en la calle, marcan la diferencia en la manera en que tratamos a los demás, con ese saludo de amor, de cariño, con esa bendición que siempre hay en nuestra boca. Oiga, qué bonito es que mostremos el amor de Jesús, porque Él se entregó por nosotros. Qué bonito que en las congregaciones esa marcha de amor que hacen, esa canasta de amor, ese mercado de obra social, no pareciera a veces una ofrenda de odio, porque a veces dice, hermano, conectemos una ofrenda de amor y parece más una ofrenda de odio que de amor. Qué bonito que nadie tuviera que decirnos, hombre, usted tiene que traer y que usted vaya y busque los garbanzos esos que están llenos de gorgojo, los que ya no sirven para nada, para llevarlos a la canasta de amor. No, no. Qué lindo que usted de lo mejor entregue, aporte algo, porque es que el amor es generosidad, el amor es darse, el amor es entregarse. Dijo el romano Cicerón, ya no vivimos para nosotros mismos, no nacimos para nosotros mismos. Eso lo dijo un romano llamado Cicerón. Imagínense qué podemos decir nosotros los cristianos. Imagínense qué podemos decir nosotros que somos imitadores de Jesús, que se dio por nosotros. Él no dijo, los amo, pero ahí de lejitos, los amo ahí. No, no. Él demostró su amor entregándose. Así que, hermano, vamos a vivir esta sexta característica de la mejor manera, vivir en amor. Vamos con la sexta característica. Ojo a esta característica que es tremenda. Vamos a leer el versículo 3 de Efesios 5. De ahí en adelante vamos a leer unos textos para que usted vea la séptima característica. Pero, ojo a esto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, la séptima característica, vive en pureza y santidad sexual. El discípulo, el cristiano, el seguidor de Cristo, vive en pureza y en santidad sexual. Así vive el cristiano, el discípulo, el seguidor de Cristo. El pecado sexual es uno de los más generalizados dentro de nuestra sociedad. A la vez se trata definitivamente de uno de los pecados que más denigra y destruye al ser humano. Vivimos en un país que se considera cristiano, pero resulta impresionante, resulta sorprendente la ignorancia que existe en cuanto a lo que el Señor dice con respecto a los pecados sexuales. Entonces estamos hablando del amor, ¿no? Y terminando esa descripción del amor, entonces se nos dice, pero ojo con la fornicación. ¿Y por qué? Porque es que muchos consideran que el amor son las relaciones sentimentales y confunden ese amor eros, que es el amor pasional, con el amor ágape. Dios en su carácter de creador constituye la autoridad suprema del universo y el único que tiene la facultad de legislar sobre la moral. Ojo, el único que puede legislar sobre la moral
es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Tan solo Él tiene atribuciones como para determinar lo que está bien o lo que está mal. Además, el Señor, debido a su gran amor para con las personas y la sabiduría que tiene, nos muestra a través de sus leyes la mejor opción en cuanto a calidad de vida, tanto para los individuos como para las familias y la sociedad en un conjunto. Como discípulos de Cristo, nosotros hemos renunciado a la vieja manera de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios ha perdonado nuestros pecados pasados. Oiga, Dios te perdonó. Dios te perdonó. ¿Por qué no repites conmigo esta mañana eso? ¿Por qué por un momento no cierras tus ojos ahí donde estás? Piensas en esta declaración, en esta palabra, en esto que estás oyendo y que vas a decir, y dices, Dios me perdonó. Dios me ha perdonado. Soy perdonado por Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, hermanas, disfrutar de ese perdón que Dios nos dio? Necesitamos sentirnos perdonados. Amigo, amiga, tú que no sientes el perdón de Dios, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que recibas el perdón de Dios, para que le digas a alguien, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Si no tienes un pastor cerca, puedes escribirnos. Aquí está el equipo que direcciona a nuestro hermano Jairo. Aquí en este número puedes contactarte con personas que te van a ayudar. Ese WhatsApp del 315-230-8131. Allí puedes encontrar un grupo de personas que te pueden direccionar y te pueden decir qué hacer si quieres ser perdonado. Hemos sido perdonados. Eso es una bendición. Pero ahora resulta muy importante que conozcamos con toda claridad cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema de la fornicación. Necesitamos recibir convicciones firmes a fin de vivir en pureza y santidad sexual. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos adultos, cuántos ancianos hoy tienen problemas porque dicen, no, hermano, es que yo no puedo ser fiel? Hermano, yo no puedo, la verdad, controlarme, yo caigo rápidamente en esa situación. Hermano, yo peco con facilidad, yo no sé, esa ansiedad, No. Por eso Dios estableció leyes acerca de Dios, acerca del matrimonio y de la sexualidad. Dios estableció leyes acerca del matrimonio y de la sexualidad. Tú ves que la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen, que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es importante que tú conozcas el diseño original de Dios. La Biblia dice que lo creó varón y hembra, y que a ese varón y a esa hembra los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Estos versículos, junto con todo el contenido de las Sagradas Escrituras, establecen los fundamentos de la moral sexual para toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Cómo así? Sí, es que Dios estableció el sexo. Vea, vamos a ver unos puntos importantes. Primero, es que el sexo, como todas las cosas que Dios creó, es puro y santo. Pero ese sexo que Dios creó puro y santo, lo ha reservado Dios para la unión sexual que es únicamente permitida, el matrimonio. Es el matrimonio el que te da la posibilidad de tener esa vida sexual pura y santa, porque ese es un invento de Dios, pero en santidad, en el matrimonio. Por eso la Escritura dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho de mancilla.
Solamente dentro del matrimonio esas relaciones íntimas son legítimas y honrosas y se hallan enmarcadas dentro del propósito y la voluntad de Dios para que tanto hombre como mujer se sientan plenos y puedan evitar las pasiones desordenadas, las actitudes abusivas y egoístas y tantas perversidades que hay en torno a esa vida y a esa situación sexual. Si una persona es soltera, viuda, separada, no puede mantener relaciones sexuales con nadie. Debe abstenerse de ellas. ¿Por qué? Porque es solamente el marco del matrimonio donde se te permite tener esas relaciones sexuales que no sean fornicación, que no sean pecado. Así que para liberarse de toda esa pecaminosidad, perversión, tú debes tener claro que debes apartarte de todo eso y vivir una vida sexual pura y santa. El noviazgo, hermano, y en el noviazgo hay gente que pregunta, bueno, hermano, ¿y qué se puede hacer en el noviazgo? ¿Se puede sostener una relación sexual? No. El estado del noviazgo es una relación intermedia con licencias sexuales no permitidas, pues no son permitidas por Dios hasta que los novios se casen, porque los novios no son una sola carne, los esposos sí. Así que en el noviazgo debes cuidarte de todo juego o contacto sexual, porque esto no te ayuda para bien. Pero ¿cuál es el problema? Es que la fornicación es como dejar un pedazo de tu corazón y de tu vida a una persona con la cual no tienes en realidad un compromiso serio ni estable. Ese es el riesgo, esa es la preocupación. Así que entonces la Biblia nos dice con claridad que las relaciones son dentro del matrimonio, pero aún va más allá y nos dice que son entre un varón y una hembra, entre hombre y mujer. No hay ningún ser humano intermedio. El matrimonio es, según la Biblia, una unión entre el hombre y la mujer, jamás entre personas del mismo sexo, porque Dios llama a eso pecado, abominación, homosexualidad. Entonces la Biblia aclara que no hay que echarse con una persona del mismo sexo, tener una relación sexual, tener una relación porque eso no agrada a Dios. Así que la homosexualidad atenta incluso contra la supervivencia de la raza humana, contra el proyecto de Dios para la familia, contra la dignidad incluso de quienes la practican y contra una comprensión sana de la vida que necesitan alcanzar los niños, ya que eso lo sume en una confusión. ¿Cómo así? Pero todo el mundo tiene libertad. Sí, claro, sí, eso es verdad. Sí, tú tienes libertad de emborracharte, tú tienes libertad de fumarte un cigarrillo, tú tienes libertad de ser un fornicario, tú tienes libertad de ser homosexual o lesbiana, tú tienes libertad. Claro, es que aquí no estamos diciendo que no tengas libertad de eso. Claro que tienes libertad. Aquí lo que estamos diciendo es que es pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Así como puedes emborracharte, obvio, pero la borrachera es pecado. Ah, que puedo fumar. Sí, puedes fumar, pero es pecado. Ah, pero es que yo puedo robar. Sí, puedes robar, pero es pecado. Ah, pues entonces yo puedo ser homosexual. Claro, pero es pecado. Aquí no estamos diciendo otra cosa distinta a la que la palabra de Dios dice. Y fíjate en esto, es que lo curioso es que cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en Génesis, en el diseño original, tú notas la intención, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Y no solamente pasó con Adán y Eva. Fíjate que cuando vino el diluvio y quedaron 8 personas, 4 parejas, de ellas pudiéramos decir 3 de jóvenes, que eran Sem, Can y Jafet y sus esposas, los hijos de Noé, reciben la misma orden. Hombre, multiplíquense, llenen la tierra.
porque apenas quedaron 8 seres humanos, así que hay que poblar esto. Entonces, el homosexualismo atenta contra la preservación de la raza humana, porque por mucho que insistan, no van a poder procrear, no van a poder concebir, porque para concebir deben estar el hombre y la mujer. Por eso son complementarios, pero los dos del mismo sexo no se complementan. Entonces, eso lo llama la Biblia pecado. Y como discípulos debemos vivir en pureza y santidad sexual. Así que si tú, mi hermano, mi hermana, de pronto tienes algún problema, alguna decisión que quieres tomar, de pronto que no sabes cómo resolver, alguna confusión, de pronto tienes una duda en cuanto a ese desarrollo en tu sexualidad, puedes buscar ayuda, porque tú no puedes ser un discípulo de Cristo viviendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, como discípulos, debemos vivir en pureza y santidad sexual. Vivamos siempre bajo la autoridad de Cristo el Señor y caminemos en obediencia y fidelidad a su palabra. Llenémonos permanentemente del Espíritu Santo para recibir el poder que nos permite vencer toda tentación. Hermano, pero es que yo no puedo, hermano, es que yo no puedo. Pero con el poder de Dios puedes. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Hermanos, hermanas, a todos un consejo, para mí también, huyamos de la fornicación. Huyamos de cosas y situaciones que nos induzcan al pecado y a la tentación sexual, pornografía y cualquier otra cosa que contamine. Vistámonos decentemente para no provocar a otros a la tentación. Cuidemos nuestras conversaciones y nuestros pensamientos. Mira que el texto se refiere a todo esto y dice, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Ya? Dice el texto que leímos. Estas cosas ni siquiera se hablan entre nosotros. Debes cuidar mucho tu pensamiento. Debes cuidar mucho lo que tienes tú en tu cabeza, lo que consumes, lo que lees, lo que ves, lo que oyes. Cuida los programas de televisión que ves. Cuida las series que ves. Debes cuidar lo que consultas y navegas en internet. Debes cuidar en todo momento lo que en estos espejos negros, como le llaman a estos aparatos, a estos celulares, estos espejos negros. Debes cuidar mucho lo que ahí ves en tus redes sociales. Cuídate, hermano, hermana. ¿Cuántos matrimonios hoy están teniendo problemas por el mal manejo de estos medios? Porque te encontraste de pronto con un exnovio, con una exnovia del colegio, de la escuela y de la universidad, y te pones a hablar cosas que no edifican. Cuídate. Hermanos, huyamos de la fornicación, huyamos. Salgamos corriendo donde veamos que hay peligro de tentación, de caída. Salgamos corriendo. Como decía mi abuela, es mejor que digan, aquí huyó y no aquí cayó o aquí murió. Vivamos en luz, seamos transparentes. Si pecamos, hombre, confesemos nuestros pecados a Dios y a aquel hermano que nos está edificando en el Señor. Busca una autoridad espiritual. No vivas con pecados ocultos, no vivas embarrándola y escondiéndote. No, que nadie se ha dado cuenta, no, que nadie sabe esto que estoy haciendo. De pronto estás hasta cometiendo un error con un hermano de la congregación o con una hermana de la congregación. Y tú, muchacha, dices, no, eso no se dan cuenta, como no hemos dicho nada y como lo que hacemos lo hacemos por allá lejos, en otro pueblo, en otra ciudad. No, no se trata de eso. Se trata de vivir en santidad para agradar a Dios. Se trata de que Dios todo lo sabe. Así que vivamos en luz, hermanos. Mira, si tú confías en el pecado y te apartas de él, seguro te va a ir bien y alcanzarás misericordia. Pero si lo ocultas, el pecado oculto trae ruina, trae fracaso, daña toda tu vida. Y por último, sobre todas las cosas y por encima de todo, confiemos en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran
alegría. Hermanos, guardémonos en la mano de Dios. Pongámonos en la mano de Dios. Colócate hoy en la mano de Dios. Estas dos características que hemos visto hoy, hermanos, que nos ayuden a ser discípulos de Cristo. ¿Cuáles vimos el día de hoy? Vivamos en amor y vivamos en pureza y santidad sexual. Hermano, anhelo con todo mi corazón que el Señor te ayude a vivir en amor, que el Señor te ayude a vivir en pureza sexual. Ponte en la mano de Dios, que de esa mano nadie te arrebatará. Les agradezco este tiempo que me han brindado y espero que la palabra de Dios hoy haya traído algo bueno para tu vida, algo que edifique. Gracias, hermano Jairo, por esta oportunidad. Por favor, continúe usted. Paz de Cristo para todos.